te damos gracias por la palabra hoy. Yo amo tu palabra, ha cambiado mi vida dramáticamente y yo sé que continuará cambiándola. Y yo oro que eso suceda a personas aquí hoy, que sus vidas sean cambiadas al ellos recibir tu palabra. Todos digan, yo recibo la palabra. Bueno, y yo siempre le digo a la gente que no me escuchen solo por oírme hablar a mí, sino que oigan con una actitud así. Lo que sea que oiga hoy, yo voy a ser obediente a ello y voy a ir a casa y aplicarlo a mi vida. Y mire, el que uno sepa algo no le hace ningún bien si usted no lo hace. Hay que hacerlo. Y yo creo que muchas veces pensamos, bueno, voy a marcar que ya fui a la iglesia esta semana, pero todos van a oír algo hoy que debería y podría efectuar al menos un poquito de cambio en sus vidas, incluso la mía. Y quiero hablarles hoy acerca de la jornada a la madurez espiritual. Y saben, ser espiritualmente maduros es la voluntad de Dios para nosotros, no permanecer bebés, sino ser espiritualmente maduros, porque los bebitos solo se preocupan por sí mismos. Pero Dios realmente quiere que nos quitemos de nuestra mente, que no seamos egoístas y que alcancemos a otras personas, les ayudemos y que estemos dispuestos a hacer lo que sea que Dios quiera que hagamos para ayudar a que crezca el reino. Y realmente no hay nada que haga a uno más feliz que ayudar a otros. Y de hecho, yo sé personalmente que uno no puede ser egoísta y feliz al mismo tiempo. Es que eso no funciona. Y si algunos de ustedes son infelices y no saben por qué, quizás puede ser porque se interesan más por lo que Dios puede hacer por ustedes que por lo que pueden hacer para Dios. Los bebés llegan a sí mismos y usualmente tenemos grandes problemas. Y sí, recibimos a Cristo porque queremos que los resuelva. Y Él sigue esa corriente por un tiempo, pero después de un rato Él quiere una transición donde usted diga, mira bien, Señor, yo realmente aprecio lo que has hecho en mi vida y quiero servirte a ti ahora. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, y tenga en mente que los corintios tenían todos los dones del Espíritu. Ellos hablaban en otras lenguas, profetizaban, pero Él les dijo que eran bebés. Así que uno puede tener dones, pero no tener fruto. ¿No es eso interesante? Y sabe, personas que tienen u operan en los dones del Espíritu, uno pensaría, ¿no? Y ellos piensan, somos los maduros. Pero no necesariamente. Un don es dado a uno. Pero el fruto, hay que invertirle buen esfuerzo a eso. Uno tiene que trabajar con el Espíritu Santo y todo lo que necesita está en uno como semilla. Pero uno tiene que crecer en esas áreas, como la paciencia. Si uno quiere paciencia, tiene que estar dispuesto a tener un problema primero. Amén. Si uno quiere humildad, pues usted sabe cómo funciona. Tiene que estar dispuesto a hacer algo que no quiere hacer o disculparse con alguien con quien no quiere disculparse. Dice 1 Corintios 3, del 1 al 3. Sin embargo, hermanos, yo no pude hablarles como personas espirituales, sino como a no espirituales, hombres de la carne, hombres y mujeres, en quienes la carnalidad por naturaleza predomina. Y tuve que hablarles como a meros infantes en su nueva vida en Cristo. Y les leo de la versión amplificada, y dice amplificada en paréntesis, incapaces de hablar aún. Y creo que es interesante, es la única traducción que dice eso, pero Pablo dice eso 2 veces en estos 3 versos. Dice, yo sé que son bebés. Yo puedo oírlo por la forma en que hablan. Y saben, es verdad. Si uno quiere evaluar cuán espiritual o maduro alguien es, todo lo que realmente tiene que hacer es oírles hablar por un ratito. Amén. Porque la gente inmadura se queja, aun cuando son bendecidos. Ellos hablan de otras personas tras sus espaldas. Chismosean, critican y juzgan. Y ellos muy a menudo no perdonan a los que les han herido. Se sienten justificados reteniendo su enojo. Ellos se enojan por cosas bobas por las que no tienen por qué enojarse. Así que yo creo que es interesante el que uno puede oírse hablar y evaluarse a sí mismo en cuanto a
cuán espiritualmente maduro uno es. Primeramente hay que preguntarse, porque no tiene caso que lo predique, si no piensa que lo necesita. ¿Cuántos creen que es muy importante que todos crezcamos en Cristo y seamos espiritualmente maduros? Bueno. Les alimenté con leche, no comida sólida. Y cuando él habla de eso se refiere a la palabra de Dios como nuestro alimento. Y algunas traducciones, en vez de decir comida sólida, dicen carne. Y la leche de la palabra sería como Pablo diciendo: siempre he tenido que darles mensajes acerca de lo que Dios hará por ustedes. Mensajes de cuánto Dios les ama a ustedes y cuán bendecidos van a estar y cuán gran futuro tiene Dios planificado para ustedes. Amamos esos mensajes y claro, los necesitamos, pero no subsistiremos por ellos. Tenemos que recibir de la carne de la palabra, la cual casi siempre trae alguna clase de corrección a nuestra vida. Amén. Es que estoy comprometida. Yo no enseño a la gente lo que quieren oír, sino que enseño lo que necesitan oír. Y hay una diferencia ahí. Y miren, la Biblia dice que en los últimos días la gente tendrá oídos con comezón, se sentirán inseguros y correrán de aquí para allá hasta hallar a alguien que esté diciendo lo que quieren oír. Y eso no es bueno. Solo porque su pastor diga algo que le haga a usted retorcerse en la silla un poco, no quiere decir que no deba escucharlo. Personalmente amo mensajes profundos que me confrontan a mí y me hacen detenerme y pensar. Y como dije, todos necesitamos lo que llamo mensajes de postre, pero necesitamos poder tener un balance. Se necesita balance. Si alguien le está dando duro todo el tiempo con la palabra, eso cansa. Pero si todo lo que oye es de todo lo que Dios va a hacer por usted y cuán bendecido está, esos realmente son mensajes que animan a uno, pero no creceremos espiritualmente por ellos. Les alimenté con leche, no comida sólida, porque no eran suficientemente fuertes, ni estaban listos. Y aún ahora mismo no son suficientemente fuertes y no están listos, pues aún son no espirituales, teniendo la naturaleza de la carne, porque están bajo el control de impulsos ordinarios. Y lo voy a decir rápido: ¿usted deja que sus emociones le controlen o usted está en control de ellas? ¿Hace usted lo que piensa, lo que quiere o lo que siente? ¿O es capaz de ir más allá de eso? He escrito un par de libros acerca de las emociones. Uno se llama Manejando las Emociones. Creo que está fuera de circulación. Y hay otro libro titulado Vive por encima de tus sentimientos. Todos los tenemos, no se van a ir. Y vea, si alguien me insulta, todavía voy a sentir ganas de decirle 2 o 3 o dejarle saber que no me van a tratar a mí así. Pero un cristiano espiritualmente maduro puede tener esas emociones y no reaccionar por ellas si sabe que no es algo que Dios no querría que hiciera. Así que les voy a dejar que piensen en eso. Hagan lo que quieran con eso. Pues mientras haya envidia, celos, riñas y facciones entre ustedes, y las riñas y facciones son contienda. Y la contienda es argumentar, discusiones acaloradas, vivir en desacuerdo. Y la parte que me interesa de la contienda, que pienso que muchos no entienden, es que dice que es una iracunda subcorriente. En otras palabras, es ese momento donde estamos sonriéndonos unos con otros, pero por debajo hay un montón de cosas. Uno puede tener una iglesia que se vea bien por fuera, pero por debajo tener toda clase de chismes y cosas raras. Y lo que pasa es que eso previene la unción. Así que todo el mundo puede decir lo correcto, pero en realidad no le hace bien a nadie. Cuando comenzamos el ministerio, que hacen ya 40 años, yo llevo enseñando 45, pero no llevo en el ministerio de tiempo completo sino 40. Y Dios
Habló a mi corazón y dijo, hay 3 cosas que quiero que hagas y si las haces, bendeciré tu ministerio. Haz lo que haces con excelencia. No significa perfección, solo significa que tomes lo que tienes y haz lo mejor que puedas. Debemos ser excelentes personas que siempre van la milla adicional. No barremos la basura por debajo de la alfombra. Limpiamos todo y hacemos las cosas como se supone. Sé una persona de integridad, sé honesta. Significa que uno guarda su palabra. Y vaya, si hay un enorme problema hoy día con personas que no guardan su palabra. ¿Cuántos han tenido una cita con un trabajador para venir y reparar algo en su casa y simplemente no llegan y ni siquiera se molestan en llamar a uno? Bueno, pues allá cuando era adolescente en los años 50, uno jamás oía algo que pasara así. La gente, mire, aún la gente que no era salva no hacían cosas así. Y es que se está convirtiendo en un problema en el mundo de hoy día, que realmente es ridículo. Y el asunto es que todos tenemos que ser cuidadosos con esto para no seguir con la corriente del mundo. Es que no es como que uno siga la corriente, sino hagamos el esfuerzo de subir por contraria. Y siempre hacer lo que sabemos es correcto. Guarde su palabra. Si le dice a alguien, te llamo mañana, llámelos de vuelta mañana. Y Dios me dijo, mantén la contienda fuera de tu vida, tu matrimonio y tu ministerio. Y esos son 3 valores fundamentales del ministerio Joyce Meyer. Y los enseñamos hoy día. Los enseñamos a todos nuestros empleados nuevos. Y es que no toleramos nada de contienda. Y significa que si hay alguien ahí que está causando problemas y no logramos que desista, entonces no los vamos a retener a ellos, porque la contienda es un cáncer. Si no lo detiene, empieza a carcomerlo todo hasta que lo mata. Y si uno va a la iglesia y va a confiar en Dios por todo, tiene que guardar la contienda fuera de la familia. Porque el Salmo 133 dice que donde hay unidad, hay una bendición y la unción de Dios. Y yo no sé de usted, pero yo quiero ambas cosas. Dios dice, se están comportando como personas sin cambio. Una vez que alguien nace de nuevo, debe de cambiar. Pero la madurez espiritual es una jornada y no se trata de una vez y ya. Si uno aún tiene áreas donde tiene que crecer, no se sienta mal en lo más mínimo por ello. Yo tengo áreas donde tengo que crecer. Dios no se preocupa si uno no lo ha logrado, pero Él sí se preocupa si no estamos progresando. Deberíamos crecer. Uno no debería ser igual a como era hace un año. Y de aquí a 5 años no debería ser como es ahora. Y todos debemos preocuparnos de este hecho si no vemos crecimiento, nada de crecimiento espiritual en uno. Y la Biblia dice que cuando Él regrese, todos seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Así que lo que sea que no esté bien con nosotros al venir Jesús, Él lo va a suplir. Y eso es maravilloso. Pero no significa que se espere entonces. Bueno, entonces puedo dejar todo para entonces. No. No debería de haber nadie aquí hoy que ande enojado con otro. El perdón es el corazón del Evangelio. Dios perdona a uno completamente rápidamente, olvida nuestros pecados, removiéndolos tan lejos como está el este del oeste. Cuando alguien hiere sus sentimientos y le enojan el lunes, para el miércoles o jueves no debería ser capaz de recordar lo que fue que lo enojó. Hay que soltarlo todo. Uno dice, bueno, no lo merecen. Bueno, tal vez no, pero usted merece paz. Amén. Y yo encontré una escritura interesante. Es que la he visto cientos de veces, no es como que es la primera vez, pero es increíble cómo podemos ver las escrituras y aún ver cosas nuevas en ellas. ¿Le ha pasado que solo ve cosas nuevas? Es Isaías 43:25. Y Dios dice que Él perdona nuestros pecados y los olvida por causa de su nombre.
Y yo pensé que eso era interesante. Él nos perdona por causa de su nombre. Y tenemos que perdonar a otros por nuestro propio bien. Así que es un consejo. No voy a predicarlo, pero sabe, si está aquí hoy y anda enojado con alguien, yo realmente oro que usted rinda eso y se deshaga de ello antes de irse. No va a cambiar a la persona que lo enojó. Ellos están pasándola bien sin importarles que ande enojado. Así que está atormentándose, pero aquí está la parte del mensaje que es muy importante. Ahora, Pablo les dice por qué aún son espiritualmente inmaduros. Yo quiero que oigan esto. Hebreos 5:13. Porque todo aquel que continúa tomando leche, bebés cristianos, es obviamente inexperto, no diestro e inhábil en la doctrina de la justicia, de conformarse a la voluntad divina en propósito, pensamiento y acción, pues un mero infante que no puede hablar aún. Ahora, ¿por qué es la justicia tan importante para la madurez espiritual? Pues en primer lugar, somos hechos justos con Dios por su gracia y misericordia cuando Jesús murió por nosotros. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:21, el que no conoció pecado se hizo pecado para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Una cosa que debe conocer acerca de Dios es que Él nunca espera que hagamos algo sin darnos la capacidad de hacerlo. Así que Él no le va a decir, haz esto bien, aquello bien y lo otro bien, sin darle la habilidad para hacerlo. Él nos hace justos delante de Él desde el mismo principio. Desde el mismo principio de su andar con Dios, usted es hecho justo con Dios. Es enorme. Vaya, me tomó a mí tanto tiempo finalmente creer que Dios no andaba enojado conmigo. Y le digo por qué es tan importante. Porque no puede, a no ser que crea que está bien con Dios, no puede hacer nada bien. Pero si cree que usted es justo, entonces producirá buen comportamiento. Un árbol de duraznos tiene duraznos porque es árbol de duraznos. Es muy sencillo. Producimos lo que realmente creemos que somos. Así que uno no puede realmente y consistentemente producir comportamiento recto si se siente culpable y condenado todo el tiempo. Y siempre está pensando que Dios anda enojado con uno. Incluso cuando hace algo mal, aún ahí es la justicia de Dios en Cristo. Hay una diferencia en qué y por qué. Quién uno es que está bien con Dios. Lo que hace es otra historia. Y Dios va a trabajar en eso. Esta es la razón por la que la justicia es tan importante. No podemos madurar espiritualmente sin corrección. Ay, no les gustó esa parte. ¡Qué aplauso tan débil! No podemos madurar sin la corrección de Dios. Y Dios intentará corregirnos primero Él mismo. Pero si no lo escuchamos, Él entonces tratará de corregirnos por alguien más que nos confronte personalmente o en una prédica. Tal vez hay algo que Dios está tratando en su vida y usted ha sido muy terco con eso, y entonces tal vez Dios traerá un orador o su pastor le dirá la misma cosa que Dios le ha dicho a usted, y uno espera que sea suficiente para enderezar a uno. ¿Cuántos me entienden? Siguen lo que digo, ¿verdad? Ok. La corrección es muy difícil para la mayoría. Recibirla. Es un poco más fácil recibirla de Dios que de una persona. Pero si llega al punto que tiene que tratar con uno, con gente, es muy duro porque solo una persona humilde puede verdaderamente recibir corrección y decir, tienes razón. No haga excusas por eso. Al minuto que ponemos excusas, deshacemos todo el asunto. Porque una excusa es una razón rellenada de mentira. Y tenemos que hacer y decir, tienes razón, no hay excusa por lo que hice. Quiero que Dios obre en mí y me ayude.
Cuando Jesús ascendió a lo alto, nos envió un consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el agente. La definición dice en el griego, es el agente de la santificación. En otras palabras, somos ya hechos santos en el nuevo nacimiento, porque Dios no puede estar en un lugar que no sea santo. Cuando la zarza estaba ardiendo, Dios le dijo a Moisés, quítate los zapatos, estás parado en tierra santa. Bueno, ¿cómo es un arbusto y un montón de tierra algo santo? Porque Dios estaba ahí. Así que donde Dios está, tiene que ser santificado y Él vive en nosotros. Así que Él tiene que obrar en nosotros antes de venir a vivir en nosotros. ¿Me están entendiendo? Así que lo que usted tiene por dentro puede ser muy diferente de la manera en que se comporta. Así que el trabajo del Espíritu Santo es ayudarle. Es nuestro maestro, nuestro guía. Es ayudarle a usted y a mí a llevar lo que hay en uno hacia afuera de uno. Mire, Pablo dijo, trabaja en tu propia salvación con temor y temblor. Pues no lo hacemos. No somos salvos por obras, así que no significa eso. Porque claramente enseñó que uno no es salvo por obras, sino por gracia. Así que, ¿qué quiso decir Pablo? Trabaja en tu propia salvación. Él dice con temor y temblor. No por nosotros mismos, sino con la ayuda de Dios. No podemos cambiar solo porque queremos. Necesitamos la ayuda de Dios. Y nosotros, desde el momento en que nacemos de nuevo, Dios pone todo esto tan bueno en nosotros. Pero tenemos que, y una palabra que no nos gusta es trabajar. Miren, yo aún me rasco la cabeza al ver tantos trabajos disponibles y no consiguen gente que trabaje. Yo no sé cómo la gente no está trabajando y viviendo. No soporto. Yo me rasco la cabeza. Nos quedamos en hoteles todo el tiempo y ahora la mayoría ni tienen servicio de limpieza. Porque no consiguen a nadie. No hay botones, no hay limpieza. Hay demasiada basura en la habitación, la pone uno en el pasillo y la recogen, pero... nada. Y se está poniendo así donde quiera. En restaurantes, la mitad están cerrados porque no tienen trabajadores. Bueno, si uno quiere, o yo quiero hacer lo que Dios quiere que sea, voy a tener que ponerle esfuerzo. Solo orar no es suficiente para que se haga el trabajo. Tengo que estudiar la palabra. Yo debo cooperar con Dios. Debo prestar atención a mi vida espiritual. Si peco, tengo que arrepentirme. Si le hago daño a alguien, debo volver y disculparme. ¿Están conmigo? Bueno, así que después de nacer de nuevo, una de las primeras cosas que tiene que hacer es realmente entender que Dios le ama y Él le ha hecho justo con Él, le ha hecho santo, Él le ha santificado. Pero el Espíritu Santo es el agente de la santificación. Así que es interesante porque si lee esta gran, larga definición en el diccionario Vine, dice que somos santificados, pero siendo santificados al mismo tiempo. Así que hay un montón de cosas perfectas en nosotros, pero están siendo perfeccionadas en nuestras vidas al crecer. Y tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu. Ahora, todas estas cosas buenas nos han sido dadas como regalo a nuestro espíritu. Mire, si la gente viviera por su vida interior, todos seríamos grandiosos. Pero Dios tiene que obrar en nosotros para primero limpiar nuestra alma. Y eso es todo lo interno que la gente no ve, pero ven el resultado. Porque usted puede enojarse conmigo y aún decir, bueno, Joyce, te amo con el amor del Señor. Lo que sea eso, yo no sé. Porque yo quiero que la gente me ame en serio, no solo de una forma falsa, así. Amén.